Activa las notificaciones desde mi canal para recibir al instante cada nuevo video en tu correo o dispositivo móvil. Bienvenidos, sigo viva, ya pueden cancelar el servicio funerario. Sinceramente este no es el tipo de video con el que me hubiese gustado venir. Ya deben de estar hasta la madre, y yo lo estoy, de ver de la separación de 21 en todos lados. Mitze, Kisses, incluso Yara y ya hicieron un video de esto y aquí viene la pendeja. Sin embargo, no hago este video porque sea el tema del momento. Ya todos leímos el comunicado de YG, bla bla, no vengo a hablar de eso. Quiero que mi canal guarde un pequeño recuerdo de 21 y por eso este pequeño homenaje. Hoy les quiero contar acerca de lo que 21 representó para mí. Yo llevo 5 años y algo escuchando K-pop, siendo fan activa del K-pop. Cuando apenas conocí el género, yo ya seguía algunas pocas boy bands, pero ninguna girl band. 21 fue la primer girl band que me gustó. No solo me gustó, me encantó. Recuerdo que fue con Ugly y a la fecha es una canción muy peculiar del grupo. Ahí supe que 21 eran únicas. Para mí, la verdad, las girl bands eran caca. Una como occidental no está acostumbrada, no es fácil aceptar los conceptos cute, chicas haciendo expresiones infantiles y que tienen letras tiernas. Mientras que 21 tiene un estilo que prácticamente le puede gustar a cualquiera. 21 de hecho ayudó mucho a que le diese esa oportunidad a las girl bands. 21 rompió la idea de que las girl bands tienen que ser cute. Big band femenino, whatever, ellas trajeron un concepto revolucionario. La mezcla perfecta de energía, estilo y feminidad. Cada miembro tiene una personalidad tan fija, eran tan distintas entre ellas y juntas hacían ¡boom! Con 7 años de carrera se consolidaron como un grupo único, tan único que nadie logró tan siquiera hacer algo semejante a ellas. Tan ícono que lamentablemente YG trae un problema de identidad con Blackpink que no puede hacerles un estilo que siga siendo YG pero que no se parezca a 21. Porque 21 creó una esencia en la agencia y en la industria que ahora nos está dejando un hueco. Ayer en Twitter fue trending topic global el hashtag #ThankYou21. Blackjacks y no Blackjacks pusimos nuestras cosas. Pero aquí solo me queda decir gracias por ser tan putamente geniales. Gracias por esa brillante carrera musical. Gracias por todo el talento, esfuerzo y amor que nos brindaron. Gracias por ser tan únicas y originales. O sea, literalmente. Gracias Boom, gracias Dara, gracias Ciel, gracias Minzy. Gracias a cada uno de ustedes que era un pedazo del corazón del grupo. Y sí, tanto era así que salió una y ya no pudieron continuar. Lo cual no es ninguna sorpresa, esto casi siempre les pasa a los grupos de pocos miembros, ya lo hemos visto antes. Ya veíamos venir esto, ya se olía. Ciel y Dara renovaron contrato, Boom ya no, lo cual era de esperarse, porque por el escándalo que he estado cargando le iba a ser difícil seguir en grupo o en solista. La verdad no creo que en otra agencia ni nada Boom continúe establemente su carrera. Seguramente Ciel va a ser la única cantante activa porque yo creo que Dara se va a enfocar en actividades de modelo, actriz, MC y esas cosas. Chavos, estamos presenciando un cambio brusco en la industria. De nuevo, llevo casi 6 años conociendo el género, que no sé cómo se fueron. Y da melancolía ver cómo los grupos que yo conocí, los grupos que me hicieron amar el género, se están yendo. Es abrumador cómo nuevos artistas se abren paso enorme y los otros es como si se tuvieran que ir. Y así es la industria y así es el tiempo breve. Tenemos que dejar ir a esta grandiosa generación de grupos, la generación que cargó con el paquete más difícil, hacer el K-pop algo global. Dejémosla ir y démosle paso a esta nueva, a esta cantidad de bebés monstruo con talento, energía y muchas promesas. No saben las ganas que siempre tuve en hacerle una reacción aquí en mi canal a 21. Así que, si me lo permiten, haré una de su última presentación. La inesperada y famosa presentación de 21 de los Mama 2015. También presentaron Fire y Ciel también presentó sus canciones, pero particularmente ahorita vamos a ver I Am The Best. ¡Qué inicio! Bellos recuerdos. Qué relón ahí. Eso era lo que tenía 21.
que sus canciones siguen vigentes, o sea, no pasan de moda porque son buenísimas. Sí, él. Boom. Ya para entonces estaba bien pincho para la jeta. Pero siempre fue bella. ¿Y por qué no digas que estuvieras muerta? La verdad está tablísima y todo, pero no sé, es hermosa. ¿Qué cuerpo tiene Ciel, en serio? De bien Minceres son así como de las niñitas que se desarrollaron demasiado rápido. Es de qué canción, chavos. ¿Por qué te nos fuiste, Vinci? De hecho, también la historia de cómo Boom se hizo cantante me gusta mucho. Es que cómo imponían, men. Y sí son las mejores, men. Oh, vaya que sí. Incluso ahí las VIP con sus coronitas. Siempre fueron fandoms muy unidos. Hasta lo que sé. Ah, esa parte. Luego Vinci. Tota tocha la caje. No, 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 no. Na, 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 na. Tocha la caje. No, 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 no. Na, 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 na. Súper oscuro. Oh my god. Merecían una mejor despedida, pero rara vez hay finales así. Nos dejaron con este legendario performance y está bien. Debutaron como leyendas y se despidieron como leyendas. Gracias 2NE1. Gracias por cada segundo de esa música. Gracias. 거의 10년이 다 돼가는데 너무 고마워요 진짜.
그리운 날이 있겠죠? Love you guys.